El contexto político. Así es, recibimos al licenciado Luis Fernando Salazar en este contexto político y pues, como siempre nos da gusto saludarte y tenerte aquí en este espacio de contexto. Luis Fernando, te escuchamos. Te agradezco mucho, Marcela, y el tema de hoy concierne a la visita del Papa, que está ya a horas de llegar a nuestro país, justamente pasado mañana, y tiene esta visita por objeto el acompañar a los mexicanos en el sufrimiento que infieren algunos de los principales problemas de nuestra vida pública: la pobreza extrema, la emigración de miles de nuestros compatriotas en busca de mejores condiciones de vida a otros países, principalmente los Estados Unidos, y la inseguridad por causa del crimen organizado. Al igual que el viaje realizado por el Papa a los Estados Unidos y a Cuba el año pasado, la visita a México muestra a la agenda de la Iglesia en toda la amplitud del fenómeno humano, dejando atrás los tiempos recientes en los que la Iglesia estuvo arrinconada contra las cuerdas, golpeada por los temas recurrentes y casi únicos del Banco del Vaticano y de los curas pederastas. El mérito al respecto es de Jorge Bergoglio, que es un peleador real y mediático, largamente entrenado en el púlpito y en los barrios pobres de Buenos Aires. Durante su larga confrontación, primero con la Junta Militar Argentina, en los años 80, en sus tiempos de provincial de los jesuitas, y posteriormente, en los últimos 12 años, con el régimen populista y corrupto de los Kirchner, cuando fue cardenal arzobispo primado en el país de La Plata. Bergoglio ha cristalizado el esfuerzo de Juan Pablo II y Benedicto XVI en el sentido de superar la dialéctica posconciliar entre el respeto a la tradición y los intentos de adaptar a la Iglesia a las condiciones adversas del mundo actual. Ha dejado de lado la teología de liberación que no resistió la refutación de Ratzinger, sumado a la caída del comunismo, y ha restaurado la teología que pone a Cristo en el centro del universo y de la historia, por encima del protagonismo autónomo que los poderes del mundo pretenden asignar a la Iglesia. La síntesis entre la diversidad que acoge la Iglesia mexicana se concreta en la canonización de José Sánchez del Río, el niño soldado del ejército cristero que fue torturado y martirizado por el régimen de la Revolución, y la visita a Chiapas, pues una región que nos hace evocar a Fray Bartolomé de las Casas, región que fue reducto del obispo Samuel Ruiz y de la extinta Teología de la Liberación, y que ahora es atendida como muchas otras regiones del mundo mediante una inculturación religiosa popular e indigenista, ya desprovista del ingrediente marxista de lucha de clases. En Ciudad Juárez, Francisco abordará el drama de la migración que rebasa nuestras fronteras desde América Central hasta Canadá, y en Michoacán, tierra de misión de Vasco de Quiroga, confrontará al flagelo del crimen organizado. No faltará quien insista en poner en un primer nivel de atención en la visita papal la anulación del matrimonio de la primera dama del país o la solicitud fallida del movimiento de Ayotzinapa en busca de una entrevista en privado con el Papa, que fue descartada en días pasados, según el encargado de prensa del Vaticano, el jesuita Federico Lombardi, y que el Papa ha tendido la mano invitándolos a la misa que tendrá lugar en, pues va a haber varias misas, pero los está invitando a cualquiera de ellas para que asistan los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. El Papa ha insistido que viene en son de paz a nuestro país, pero es seguro que el signo de contradicción que implica lo cristiano frente al mundo saldrá a relucir al abordar los temas centrales de la visita, porque después de todo, Francisco señala en forma insistente los abusos del sistema financiero mundial como una de las causas principales tanto de la pobreza como de las migraciones masivas y el tráfico de personas. Seguramente el Papa hará referencia a la economía de exclusión que tiene a los pueblos a merced de los mercados financieros, y una vez más dirá no al dinero que gobierna en lugar de servir. Otro de los temas
que los mexicanos esperemos que trate el sumo pontífice es el de la corrupción que carcome las entrañas de gobierno y sociedad, que en el caso de nuestro país se dice que representa el 9% del Producto Interno Bruto y que ha sido reconocida la corrupción por el presidente Enrique Peña Nieto como fuente cultural y de gobernabilidad. El tratamiento de este tópico, Marcela, será como mentar la soga en casa del ahorcado. Así es, Luis Fernando. Bueno, muchas expectativas. Y es que no hay que olvidar que viene un jefe de Estado. Sí, independientemente de que es el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, y además un Papa con características como las que tú describes y como las que se vienen describiendo, un Papa sumamente sensibilizado, un Papa jesuita. Tendríamos que subrayarlo, porque bueno, cada una de las diferentes órdenes tienen ciertas vocaciones. Entonces un Papa socialmente muy involucrado, y yo creo que estas expectativas que se levantan son justas, y hay que darle el seguimiento oportuno a cada una de las palabras que el Papa vaya a pronunciar en nuestro país. Así es, Marcela. Pues te digo, has dicho tanto de la figura del sumo pontífice que a mi juicio el elemento como jefe de Estado se queda chico. Pues es al fin y al cabo jefe por fortuna de un Estado que no tiene ni un kilómetro cuadrado de superficie. Yo pienso que precisamente el ejercicio del poder temporal al que se vio forzado el papado después de la caída del Imperio Romano, pues ha arrojado un saldo negativo sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Pero, en fin, se conserva la figura del Estado porque, pues de alguna manera se tiene que dar el trato de un protagonista de la escena internacional, pero siento yo que es tal vez lo menos significativo de... Sin duda alguna, pero para los escépticos, para quienes están totalmente aparte de la Iglesia Católica, que no tiene esta representatividad simbólica, bueno, creo que vale la pena escucharlo como jefe de Estado, punto. Así es. Muchas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, cómo no. Mi domicilio es en la Asiaga, Avenida Morelos, número 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-26. Sufriendo por las obras, seguro. Bueno, habrá recompensa, esperemos. Esperemos. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. Hasta luego. Buen día.